Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy con Santi una vez más. Vamos a hablar de un tema que particularmente a todos los del equipo de Women Talks nos gusta mucho y hemos querido plasmar en lo que vamos a hablar, muchas de las técnicas que hemos aprendido en los últimos años. Y para contarles un poquito más, identificamos que muchas de las personas a nuestro alrededor, nosotros mismos, nuestros familiares, amigos, quieren aumentar sus ingresos o incluso aumentar sus fuentes de ingreso, pero no saben cómo empezar, no saben cómo hacerlo. Entonces nosotros creamos un ebook en donde contamos 8 pasos para aumentar nuestros ingresos de manera duradera. Entonces, bueno, esto es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana, es algo que una vez uno crea conciencia o rompe patrones o rompe creencias limitantes, es un camino, pues, infinito, ¿no? Y para toda la vida. Entonces, Santi, bienvenido a este espacio. Gracias, Aleja. Un placer conversar contigo de nuevo. Ay, sí, me encantan. A mí me encantan las conversaciones que tenemos y, bueno, seguro nos vamos a disfrutar estos episodios que vienen. Y, bueno, para arrancar, entonces, como les decía, en Colombia, para que una persona aumente sus ingresos, digamos, por ley, lo hacen entre un 3 y un 7%, ¿no? Eso es lo que pues, por lo general, las empresas pueden y deben incrementar los ingresos a sus trabajadores. Entonces, cuando empezamos a hablar, bueno, ¿y cómo empezamos a aumentar nuestros ingresos o nuestras fuentes de ingreso? Ahí hay un universo de posibilidades, ¿no, Santi? Entonces, nosotros desde Women Talks, el equipo que somos 5 personas, empezamos a estudiar, bueno, cómo han sido nuestros últimos 4 años, qué hemos hecho, por qué estamos acá, qué hicimos que nos ha traído hasta este punto. Y de hecho todos hemos aumentado nuestros ingresos en porcentajes bastante interesantes, ¿no? Sí, que cuando uno se pone a ver los números es que dice, ok, tal vez hay algo que podamos agregar en términos de valor. Entonces, por ejemplo, en números relativos, Silvi, que creo que es posible que tenga el ingreso más alto de todos, incrementó 23% en 4.5 años. ¿Tú cuánto, Aleja? Yo aumenté mis ingresos en un 74% en los últimos 4 o 5 años. Y yo ahorita digo como, wow, hasta que yo no me senté a hacer el cálculo, fue que dije como, de verdad, hace la diferencia el cambio de mentalidad, aprender de habilidades, bueno, hacer mucha introspección de cuáles son mis fortalezas. Entonces, me sorprendí mucho con ese número. Sí, es interesante porque además cambia según la industria, lo que tú decías de entre el 3 y el 7%. Por ejemplo, a los que mejor les va en términos de incremento son los que trabajan en temas de publicidad, mercadeo, bueno, guiño, guiño, todos estamos en esa industria en Women Talks. En mi caso, por ejemplo, fue 64.6 en los últimos 4 años. Entonces, bueno, hicimos un análisis bastante profundo respecto a qué aprendimos en los últimos años, qué es lo principal que hemos aplicado en nuestro trabajo, en nuestra vida y en nosotros mismos, nosotras mismas en el caso de las chicas de Women Talks, para aportar a, en este caso, WePower, que es un curso que estamos lanzando y que igual podrán acceder al libro gratuito. Entonces, en nuestro concepto que desarrollamos, teníamos como 4 pilares. Estos 4 pilares dicen que tenemos que hacer 4 cosas. Entonces, primero hay que autoconocerse. Luego es muy importante hacer un análisis del tema financiero, ¿no? De cuáles son mis fuentes de ingreso, hacer un análisis de, ok, ¿cuánto recibo por cada una de ellos? ¿Cuántas tengo? Entonces, ¿qué necesito? O incrementar lo que recibo por cada una o tener más fuentes de ingreso. Luego nos tenemos que enfocar mucho en el tema de comunicación, ¿no? Súper importante, aprender a ser mucho más efectivos, aprender a ser mucho más estratégicos en la forma de comunicarnos en el día a día y también aumentar nuestro rendimiento. Porque si uno agrega más valor en su trabajo, en sus comunidades, pues ese valor se va a retribuir en un ingreso económico. Entonces, esos son más o menos los 4 temas que tratamos dentro del ebook y hoy vamos a hablar del primer paso. El primer paso de 8 elementos que consideramos que deben suceder para poder incrementar los ingresos de forma duradera. Y está relacionado con esto del autoconocimiento que en Women Talks nos encanta. Santi, entonces vamos a desglosar estos 8 pasos en 8 episodios cortos, sencillos, directos para hablarle a nuestra comunidad sobre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, estamos arrancando con el primero de una serie de 8 episodios. Y bueno, para empezar con este que me llama mucho la atención porque tal vez conceptualmente no estoy tan familiarizada, pero explica mucho de lo que yo soy, al menos como persona. Entonces vamos a hablar de conocer o identificar nuestra forma de pensar. Entonces, Santi, cuéntanos qué es eso, cómo se come. Ok, vale. Llevo bastante tiempo investigando sobre este tema y me encanta. Entonces, todos tenemos una personalidad y una forma de pensar. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro tiene muchas partes diferentes y hoy vamos a analizar una parte que es la corteza cerebral,
que es donde se procesa el pensamiento. Hagan de cuenta que nuestro cerebro es una máquina de procesamiento de información y tiene unos subsistemas como una CPU, por decirlo así. Entonces, estos subsistemas, hay uno que es el analítico, que es la información que se procesa en el hemisferio frontal izquierdo de nuestra cabeza. A ver, ubíquenlo. En el frontal derecho se procesa la información conceptual, que es como las metáforas, la imaginación, sobre todo imágenes. En la posterior izquierda se llevan a cabo los procesos repetitivos, como planear, como hacer cosas iguales, procesos, secuencias, hábitos, ¿sí? Rutinas. Y en el posterior derecho se procesan las emociones, los sentimientos, y eso se conecta más con el cuerpo y con otras personas. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Que es importante saberla. Que todos tenemos una forma de pensamiento dominante y una inferior, una menos dominante de estas 4. Y estas 4 partes se conectan entre sí. Entonces, frontal izquierdo está conectado con frontal derecho y con posterior izquierdo, pero no está conectado directamente con el posterior derecho. Es decir, las personas que son más analíticas tienden a ser menos emocionales y viceversa. Y las personas que son más conceptuales tienden a ser menos emocionales y viceversa. Sin embargo, sí tenemos conexión con los que están a los lados. Entonces, les voy a hablar un poco sobre cada uno de los tipos para que identifiquemos y que las personas que nos están escuchando identifiquen cuál es su hemisferio. Tenemos otro capítulo sobre esto que lo pueden buscar en los primeros. Es como el número 4 o 5 de nuestros capítulos para que profundicen un poco más en el tema. Entonces, vamos a identificar el tipo de pensamiento dominante de Aleja, ¿vale? Entonces, Aleja, vamos a ver primero si tienes un tipo de pensamiento dominante analítico. Entonces, ¿prefieres tú trabajar con conceptos numéricos o más con personas? ¿Más con personas? Ok. ¿Cómo te va con la toma de decisiones drásticas y difíciles que a veces involucran decirle que no a personas o ideas del pasado? Tal vez me cuestan un poquito. No soy tan... Ok. ¿Cuál sería la palabra? Como... ¿Certera? Decisiva. Yo siento que soy decisiva, pero me cuesta, me toma un tiempo, como no soy tal vez directa en el momento, ya inmediato, no, me cuesta un tiempito. Ok, buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tienen el hemisferio frontal izquierdo mucho más desarrollado que los otros 3 son súper decisivas y les encanta tomar decisiones y les encanta decirle que no a las personas. Y sobre todo, son poco empáticas. Naturalmente. No significa que no lo sean, sino que les cansa más. Entonces, este no es. Este no es. Vamos a ir con el frontal derecho, que en mi caso es el que yo tengo más desarrollado que todos los demás. Entonces, por ejemplo, Aleja, ¿sientes que a veces estás como en las nubes? Como que te cuesta estar aquí atenta porque estás muy en la cabeza procesando ideas, metáforas, imágenes. Sí, eso me pasa un poco. Pero tampoco siento que sea el predominante. Ok. Estas personas que tenemos el hemisferio frontal derecho más desarrollado tendemos a ser como visionarios y tendemos a pasar de un concepto a otro y a conectar como cajas de ideas constantemente en nuestra cabeza. Como les digo, todos tenemos esta habilidad y todos lo hacemos. Pero las personas que tienen este pensamiento dominante son, primero, muy creativas. Es como que las ideas les vienen y somos muy buenos resumiendo lo que está sucediendo en una conversación, en un proyecto, por ejemplo, haciendo una página de todo lo que estamos hablando. Bueno, los conceptuales tienden a tener esto. Y tenemos conexión con el frontal izquierdo, que es analítico, pero también con el emocional, que es el posterior derecho. Y las personas que tenemos más desarrollado el frontal derecho tendemos a no ser muy buenas con las características del secuencial. Es decir, con el orden, con las rutinas repetitivas, con seguir instrucciones, con ir un paso después de otro. Entonces, Aleja, ¿sientes que este es el que tienes más desarrollado de los 4? ¿El secuencial? El conceptual. No, el conceptual no. Ok. No, es otro, pero igual tengo cosas de pero no es el predominante. Sí, porque bueno, Aleja, yo la considero bastante creativa, por ejemplo, y eres buena conceptualizando en sí, pero ya veremos por qué no es el más dominante. Ok, vamos con el tercero, que es la convexidad posterior derecha, que es el emocional. Sí, entonces aquí lo que se conecta más con el cuerpo, con la emoción. Son las personas que toman decisiones basadas en emociones y en la empatía. Les importan las personas. Tienden a ser muy expresivos y les pasa algo, y es que, bueno, también su tono y volumen de voz tiende a variar según cómo se sienten. Entonces, hablan bajito y despacio cuando se sienten o tristes o inseguros o como bajos de energía,
y pueden llegar a ser muy expresivos y hablar mucho más fuerte y con un tono más vívido si están en un nivel alto de energía. Y sobre todo se les facilita mucho los temas espirituales, el sentimiento y la expresividad en general, Aleja. ¿Qué sientes? ¿Cómo te suena este? Este puede ser el que más se aproxime a lo que soy constantemente, pero de nuevo me conecto mucho con el conceptual y con el próximo que vas a explicar. Entonces tiene sentido con el que menos me conecto es el analítico, que es el opuesto, pero tengo mucha conexión con estos de los lados que decías. Entonces tiene sentido. Aleja ya estudió esto porque ya fue a womentalks.co y descargó el ebook y ya vio este contenido anteriormente. Entonces sabe que también tiene muchas cosas del último que nos falta, que es el posterior izquierdo, que es el secuencial. Como les decía, los procesos y las rutinas. Entonces son esas personas que les encanta hacer planificaciones muy orientadas al detalle y que sobre todo son buenos orientándose al detalle. Por ejemplo, los conceptuales somos muy buenos entendiendo un texto a nivel general, pero se nos van a pasar un montón de detalles que un secuencial sí va a percibir. O por ejemplo, armando un mueble, ¿sí? Entonces voy a armar un mueble y si yo soy un secuencial, voy del paso 1 al paso 2 al paso 3. Un conceptual o un analítico, lo más probable es que identifique si es posible que se armen partes por separado para luego ensamblarlas juntas, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Uno, o que lo hagan muy rápido porque son estratégicos, pero dos, que se les olviden detalles y les toque volver a empezar y hacerlo secuencial porque había unas instrucciones que había que seguir. Entonces, sientes que también tienes bastante del secuencial, así como del conceptual. Sí, total. Me gustan los procesos, me gustan seguir un orden, me gusta planear las cosas, entonces sí. Ok, bien, entonces bueno, invito a las personas que nos están escuchando a que identifiquen el suyo. El ebook tiene esta información mucho más profunda y además tenemos un curso que nos ayuda a identificarlo, digamos, ya con una asesoría personalizada, además de aprender muchas otras cosas. Este es solo el primer paso de 8 para incrementar sus ingresos, porque según nuestra facilidad de pensamiento, tenemos facilidad en aquello que agregamos más valor. Entonces, por ejemplo, una persona muy emocional suele ser buena interactuando con otras personas, persuadiendo a otras personas, identificando las necesidades de otros clientes. Ahí es donde tú agregas valor en tu trabajo. Aleja trabaja en alianzas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si tú le pones, por ejemplo, a una persona analítica, puede que también haga muy bien el trabajo de alianzas, pero tendría un enfoque muy diferente. No se enfocaría tanto en la persona, sino en, no sé, cómo llegar a cosas muy grandes y no hablar con ninguna de las personas que no lleguen a estar interesadas o tienen un enfoque muy diferente. Entonces, bueno, los invitamos a identificar su tipo de pensamiento, conocer cómo es su forma de pensar y a escuchar el próximo capítulo para llegar al 8º e incrementar sus ingresos. Sí, nos vemos pronto. Mil gracias. Gracias.